Saludos, Clara Mercedes. Qué placer estar contigo. Johnny Ramírez, un placer estar contigo también. Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Esta semana vamos a estudiar la lección 9, cuando te convirtieres con todo tu corazón. Clara Mercedes, este asunto de convertirse está relacionado continuamente con la oración, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. ¿Y te parece que comencemos orando? Vamos a comenzar con una oración. Queremos convertirnos completamente a Dios. Y esto se hace a diario. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu amor y tu bondad. Te pedimos, Señor, ahora que tú nos llenes con tu amor, que llenes nuestros corazones, Padre. Que nos ayudes a convertirnos a ti en cada día, en cada momento de nuestras vidas. Gracias porque nos permite estudiar tu santa palabra. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Clara Mercedes. Y el asunto de la conversión es un asunto, Clara Mercedes, como quien busca su atención ponerla en las cosas más importantes. Leamos. Deuteronomio 4. Cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan envejecido en la tierra y se corrompan y hagan imágenes, cualquier semejanza y hagan lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, enojándolo. Yo pongo hoy por testigos a los cielos y a la tierra, que pronto perecerán totalmente en la tierra hacia la cual cruzan el Jordán para tomar posesión de ella. No permanecerán largo tiempo en ella, sino que serán completamente destruidos. Johnny, eso es una profecía fuerte. Y lo está diciendo al momento de entrar ellos a la promesa de la tierra prometida. Sin embargo, no debes desalentarte, Clara Mercedes, porque la clave está en la palabra que enrojecimos. ¿Te acuerdas cuál fue la palabra que enrojecimos? Enojándolo. ¿Y quién es el que se enoja? Dios. Entonces la clave está en nosotros mantenernos en una relación positiva con nuestro Dios, donde estamos amándolo y sirviéndolo. El que se preocupa por asuntos de perfección y por asuntos de hacer todas las cosas bien y que no haya ningún error en su vida y fastidia a los que están alrededor de ella o de él, tratando de que todos estén controlados para que hagan bien, está perdiendo el tiempo, porque la clave está en lo que nos dice allí: no corrompernos haciendo imágenes. Últimamente, Clara, la imagen en sí misma no le hace nada a Dios, y de hecho Dios se burla de las imágenes. Y en el templo de Baal más de una vez hacía caerse la estatua de Baal. Todas las noches tumbaba la estatua. Ellos ponían guardia para que nadie entrara y amanecía siempre la estatua de Josico en la tierra. Porque Dios se está burlando, que eso es un pedazo de palo, es un pedazo de metal, es un pedazo de madera, es un pedazo de piedra, no hace nada. Así que la estatua en sí misma no es un atentado contra Dios. El problema es que Dios se enoja porque no estamos dándole, es un Dios celoso, Clara. Oye, Johnny, Dios tiene muchas emociones, ¿verdad? Claro que sí, y se me parece a ti, y se me parece a mí, que estamos en nuestra vida continuamente preocupados por la atención el uno del otro. ¿Recuerdas cuando nos mudamos a Griggs Hall la primera vez que estábamos trabajando juntos y yo estaba en el segundo piso y tú estabas en el primer piso? ¿Qué tú hacías esa primera semana que tú estabas allí? ¿Qué tú hacías diariamente cuando llegabas a tu oficina y yo llegaba a la mía? Porque íbamos juntos en un solo carro. ¿Qué pasaba? Cuéntanos. Yo te llamaba Johnny. ¿Qué tú estás haciendo ahora? Y si tú me estabas oyendo reír y oías un ruidito. Johnny, ¿con quién tú te estás riendo? ¿Y qué motivaba esta preocupación tuya?
Celos. Celos, Johnny. Yo no soy Celos. celosa. Celos, mamita. Y eso es algo bueno, no hay ningún problema. Yo sí te puse un paro porque no podíamos seguir así, tú llamándome cada media hora o algo por el estilo. Nos pusimos de acuerdo, vamos a almorzar juntos, vamos a compartir en momentos específicos, pero hay que hacer el trabajo que hay que hacer el trabajo. El punto mío no es criticarte a ti o resaltarme a mí. El punto mío es hablar de Dios. Y de las emociones. Y de las emociones, porque Dios se enojó. ¿Y por qué se enoja? Por las estatuas. Y la gente se imagina como que hay algo en la estatua que hace algo, que le quita algo a Dios. La estatua no le hace nada a Dios. Lo que hace es como que ¿qué te hacía a ti pensar que yo me estaba riendo con alguien en mi oficina? Pues tú me preguntabas también, ¿y con quién es que tú estás? Pues a ti te hacía pensar, ¿será que esa otra persona está compartiendo con él cuando yo no soy la que estoy compartiendo con él? Porque tu deseo era compartir conmigo. Y yo creo que muy parecido pasa así con las estatuas. Dios quiere que nosotros le amemos a Él, que le dediquemos nuestras vidas a Él y nuestra atención a Él. Si se la dedicamos a una estatua, es como Él está celoso y enojado. Es como quien esté con una foto de una novia del pasado cuando está casado en el presente con otra persona. Uh-huh. Sigamos leyendo. Deuteronomio 4. El Señor los esparcirá entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales los llevará el Señor. Allí servirán a dioses de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, hechos por manos de hombres. Pero cuando desde allí Misham busques al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está lo que estábamos explicando. Esa es una belleza, una promesa tan bonita que donde quiera que estemos, Dios va a estar con nosotros si lo buscamos. Date cuenta en qué lugares que están. El lugar que están es adorando dioses de madera y de piedra, Clara Mercedes. Ese es lo que quiere decir desde allí. El lugar donde están allí, ese desde allí, Misham, es el lugar donde ellos están con dioses que ni huelen. Mira como Dios se está burlando. Porque los pasos que están aquí, el primer paso es, ellos se apartan de Dios porque están buscando estatuitas y adorando en templos paganos. Y son unos dioses que ni comen, sí, ni huelen, ni oyen. Ni nada por el estilo. Entonces el segundo paso es que Dios se enoja. Y entonces el tercer paso es Dios. Ustedes querían diosesitos. Pues déjame sacarlo de la tierra donde yo les estoy dando todo y les estoy proveyendo todo, para que se vayan a una tierra donde los diosesitos esos de palitos y de piedrita son los que adoran, y ese es el lugar de esos diosesitos. Y miren a ver allí ustedes. Y entonces, pero entonces como que está tan enamorado, entonces dice, bueno, pero desde allí, cuando estén allí en medio de esa adoración, se van a dar cuenta, como el hijo pródigo comiéndose las algarrobas, que Dios tiene algo mejor. Eso es una promesa preciosa. Léete allí pero desde allí. Pero cuando desde allí, la pictografía M para el min es una imagen de agua u otro líquido como la sangre. La N es una imagen de una semilla que representa la continuidad. Combinados, estos significan la sangre continúa. Ese lugar desde allí es un lugar donde Dios los sacó a ellos de la conexión con la tierra prometida, donde estaba la sangre de ellos, donde ellos tenían todas las promesas y todas las ilusiones, y los sacó a otro lugar. Pero les dice, no se preocupen, la descendencia de ustedes desde allí va a continuar. En medio de su desasosiego, yo los voy a escuchar. Y la promesa sigue. Sigue leyendo. Pero cuando desde allí, cada especie tipo continúa pasando su sangre a la siguiente generación,
que proviene del Padre. También la idea de fuerza a través de la sangre. Pero allí, en medio de su desobediencia, tu generación continuará. Porque es que son los genes de Dios, Clara Mercedes. Entonces el interés que Dios tiene en ti y en mí es un interés familiar. Es como el interés que tú tienes en tus nietos. Tú amas a tus nietos porque tiene 9 años el mayor, Alexander Conroy Ramírez. Por eso es que tú lo amas, porque es un niño de 9 años. No, porque es mi nieto, Ah, y es tu nieto. ¿Y qué quiere decir eso? que es mi sangre, mi descendencia. Yo Mira me la sonrisa miro. como se te pone en la carita. Mira, se te El sale más la... chiquito cumplió 3 años, se llama Joshua, en honor a Jesús, mi padre. Y el mayor Alexander. en honor a los 3 hijos, porque los 3 tienen como segundo nombre Alexander. Este niño lo amamos, Clara, porque tiene nuestros genes. Pero entonces Dios, cuando te mira a ti y cuando mira a Alexander, está mirando los mismos genes de él. Y cuando mira al vecino tuyo y mira al islamita y mira al hinduista, al de la India y a todos, ¿cómo los ve Dios a todos? Como su descendencia. Su descendencia. Y Dios se acuerda de todos los seres humanos. Estas promesas dadas a Israel deben ser una confirmación del interés que Dios tiene en todos los genes que están en todos los seres humanos de toda la tierra. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y esa es la palabra que ha dado cosmos. a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué pasa, Johnny? Tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga Vida eterna. vida Y ese eterna. cosmos, Clara Mercedes, que dice que el mundo se refiere a todos los genes, a todas las etnias, a todas las herencias, a todos los seres humanos con el mismo interés. Sigue leyendo, Clara Mercedes. En los postreros días, cuando estés en angustia y te sucedan todas estas cosas, volverás al Señor tu Dios y obedecerás su voz, porque el Señor tu Dios es Dios misericordioso, no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Estas palabras habló el Señor a gran voz a toda su congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, y no añadió más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio a mí. Aconteció que cuando oyeron la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía en fuego, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos. Entonces dijeron: He aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. En este día hemos visto que Dios habla al hombre y que éste puede quedar vivo. Pero, ¿por qué hemos de morir, ya que este gran fuego nos consumirá? Si volvemos a oír la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿quién es el ser humano para que oiga, como nosotros, la voz de Dios vivo que habla de en medio del fuego y aún viva? Acércate tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios. Luego tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te haya dicho, y nosotros lo escucharemos y lo pondremos por obra. Clara, esto es una tragedia. Aquí está el meollo del problema del pecado. Aquí está lo que significan los ídolos. No querer ver la cara de Dios ni querer escuchar la voz de Dios por miedo a apartarse de Dios. Qué tragedia, Clara. Dios viene a estar con sus hijos y sus hijas, y sus hijos y sus hijas le dicen: no, te tenemos miedo. Cuando ellos dan testimonio de que pudieron sobrevivir escuchando la voz de Dios, pero al mismo tiempo están diciendo: no queremos escuchar más. Ese es el meollo del pecado y la razón por la cual la perdición estará para los que se pierdan. La razón es apartarse del Dios que les provee. Y este apartarse es semejante al tener ídolos. Y Moisés concluye esta parte del discurso. El Señor oyó las palabras de ustedes cuando me hablaban y me dijo: He oído las palabras que te he hablado.
este pueblo. Está bien todo lo que han dicho. Oh, tuvieran tal corazón, si tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran todos mis mandamientos todos los días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Clara Mercedes, ¿te das cuenta del anhelo de Dios? Aquí hablaste un momento atrás de los sentimientos de Dios. Mira tú ese suspiro que está haciendo Dios. Mira cómo lo dice. Oh, si tuvieran tal corazón. Ese es el problema del pecado. El problema del pecado es que las aspiraciones de Dios de compartir con nosotros y compartir es que podamos escuchar su voz, que podamos ver su rostro en la persona de Jesús. El ser humano las rechaza porque quiere tener imágenes y a Dios le da anhelo, le da suspiro. Eso, Clara, yo lo llamo la necesidad de amar. Tu nieto Alexander te pide cosas a ti. Y tu nieta Caitlin te pide cosas a ti. Uh-huh. Tú no quieres algo, tú no quieres decir nada porque tú no quieres criticar. Sí, piden. Piden cosas caras. Y el deseo de nosotros es dárselo. Claro. Ellos te dan algo, ellos a ti. Muchísimo. ¿Qué? La sonrisa. Eso es lo que nosotros le proveemos a Dios. Sonrisa, ¿qué más? Estar cerca de ellos. Y saber, el anhelo de saber, ese suspiro que hizo Dios, o si tuvieran tal corazón, ese suspiro era el anhelo que sienten los abuelos, el anhelo que sienten los padres de estar con sus hijos. Yo creo que particularmente los abuelos. La experiencia de abuelos ha sido muy, muy especial. Y vamos a poner también de ejemplo los tíos abuelos, porque hay muchos que no tienen hijos. Correcto. Entonces, transcurrir los años, probablemente en el caso de los hombres tenemos menos testosterona, así que tenemos un poquito más de oportunidad de razonar y de sentir. Y este hecho nos hace anhelar como Dios. Oh, si tuvieran tal corazón. Y le preguntamos al niño, ¿te puedo besar? ¿Te puedo abrazar? Porque eso es lo que buscamos. Y esa es la manera de mantener y de asegurar la salvación. Mantener esa relación con Dios, el Dios que quiere darte un beso, el Dios que quiere estar contigo, el Dios que tiene el anhelo. Oh, si tuvieran tal corazón de querer estar conmigo. Sigue leyendo en Mateo, Clara, en esta oportunidad, porque Juan el Bautista presenta lo mismo. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan mismo estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Su comida era de langostas y miel silvestres. Entonces salían a él Jerusalén y a toda Judea y toda la región del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río de Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que aún estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Clara, de las piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Y de esas piedras somos nosotros, Clara Mercedes. Tú y yo somos hijos de Abraham por las piedras, y por eso estamos en esa familia, en la familia de los escogidos. Al mismo tiempo, hemos de aclarar y entender que esos escogidos eran especiales porque el cometido que Dios le dio fue que fuera testimonio a todas las naciones. El cometido de la especialidad del pueblo de Israel no era para ellos, era para que fueran testimonio a todas las naciones y que todos pudieran ser bendecidos en Abraham. Y así tú y yo hemos sido bendecidos, y aunque no somos semilla genética, aunque tenemos un poquito de
de la descendencia. Al mismo tiempo, la clave es que las piedras se convierten en parte de esta promesa. Así que hay dos opciones, Clara Mercedes. ¿Cuál es la opción A? Opción A. Abraham tenemos por padre, por herencia genética, ser de la familia. Y opción B. De estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham por ser piedras que Dios desea. Y aquí tenemos la clave. En Lucas 19, él respondió diciéndoles, les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Esto lo dijo el Señor Jesús. Jesús también habló de las piedras que dan testimonio y tienen relación con Él. Y estas piedras somos tú y yo. Nosotros somos esas piedras maravillosas. Vamos a leerlo, Clara, en las palabras del texto. Es una lectura larguita, pero muy sabrosa. Después de decir esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que, llegando cerca de Bethfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 discípulos, diciendo, vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando entren en ella, hallarán atado un borriquillo, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Les responderán así, porque el Señor lo necesita. Los que habían sido enviados fueron y hallaron como había dicho. Cuando desataron al borriquillo, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan al borriquillo? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Trajeron al borriquillo a Jesús y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima. Y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, diciéndoles, les digo que si estos callan, las piedras gritarán, amén. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, oh, si conocieras tú también, por lo menos en este día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué repetición del mismo tema, Clara. Y al Nuevo Testamento sigue el mismo problema. Y tú y yo tenemos el mismo problema. Y nuestra iglesia tiene el mismo problema. Siempre estamos en la misma cosa. Pero hemos de recordar que hay esperanza. Porque la esperanza está en que Jesús prometió que Él aún las piedras las puede levantar. Las puede hacer hijos de Abraham. Así que nosotros, aunque estemos nosotros sin capacidad, podemos reclamar la bendición y recibirla. Nosotros queremos, Clara, recordarle a todos nuestros participantes de nuestro programa el interés tan particular que Dios tiene en ti como persona. No te sientas perdido o perdida. Declárate piedra. Y de las piedras Dios levanta hijos a Abraham. Y de las piedras Dios te puede dar salvación. Las piedras son el medio para la salvación nuestra, porque nunca nosotros podemos satisfacer la perfección que Dios espera. Pero Dios, sabiendo esto, tiene el suspiro continuo y en medio de las piedras nos hace piedras vivas y nos da salvación. El Señor Jesús, Clara, 2 veces limpió el templo.
Lucas 19 presenta la limpieza del templo asociada con la entrada triunfal a Jerusalén en su última semana de vida. La primera limpieza del templo podemos leerla en Juan 2. Vamos a leerlo. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo junto con sus ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Y respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Por tanto, los judíos dijeron: durante 46 años se construyó este templo, y ahora tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por esto, cuando fue crucificado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Y mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. No tenemos que desesperar, Clara. No tienes que preocuparte. Él conoce lo que hay en el ser humano y la salvación de él es gratuita y continua. Esta salvación no está supeditada a que tú y yo, Clara, podamos conseguir la perfección que Dios espera. Él lo que desea, nuestro Dios lo que desea es que estemos en el camino hacia Él. El deseo que tiene Dios de mantener la satisfacción de su suspiro, ojalá tuviera en el corazón. Todavía me lo imagino en ese suspiro tan grande, la ilusión que habrá tenido Dios cuando se acercó a hablarle a los judíos que estaban por entrar y que estaban allí entrando en su presencia y estaban por entrar en el gozo del Señor compartiendo, y Dios les habló. Y también, imagino, ellos cantaron y dieron alabanza y Dios los escuchó. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? No queremos. No queremos que este Dios nuestro nos hable directamente. Preferimos que nos hable Moisés. Eso es una tragedia, Clara. Una gran pérdida. Y lo que Dios desea es que tú y yo nos comprometamos a entregarle todo a Él, a continuamente buscarle, que el anhelo nuestro sea el anhelo que Dios tiene de compartir con nosotros, que nosotros lo tengamos de compartir con Él. Y al poner nuestra fe en Jesús, las piedras, nosotros las piedras, seremos piedras vivas, seremos piedras del templo. Y descendiente de Abraham, y podemos hablar. Así como Dios anhelaba hablar con estos que Él salvó desde Egipto. ¿Tú anhelas estar en la presencia de tu Dios? Anhelo estar siempre en la presencia de Dios. Dios nos ayude. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias.